Hola, ¿qué tal estáis? Vamos con el tema 2, los gases. Un tema de especial importancia en segundo de bachillerato, no solo en segundo, sino después en la carrera, puesto que en la mayoría de los problemas que a nosotros nos ponen de química, los gases, en cualquier problema, pues puede tener un papel predominante. No solo vamos a trabajar con una masa en estado sólido, sino que podemos trabajar con sustancias en estado gaseoso. Por ello, vamos a hacer bastante hincapié en las tres variables que pueden cambiar la situación de un gas, que son la presión, el volumen y su temperatura. ¿De acuerdo? Esas son las tres grandes variables que vamos a trabajar en este tema. Lo primero que tenemos que destacar son las unidades en las que esas variables se miden. Nosotros hemos puesto aquí que el volumen no lo podemos encontrar, el volumen de un gas, no lo podemos encontrar en metros cúbicos, en litros o en mililitros. Muchos libros, incluso en el nuestro, aparecen como las tres del sistema internacional. Yo lo que aconsejaría siempre es que el volumen lo expresáramos en litros, ¿de acuerdo? En litros. Luego la temperatura, a veces me aparece en grados centígrados y no es sistema internacional los Celsius, sino que son los Kelvin. ¿Os acordáis de cursos anteriores que para pasar de grados centígrados a grados Kelvin había que sumar? ¿Os acordáis? 273,15. Nos queda muy lejos, pero para eso tenemos nosotros los cursos anteriores, ¿no? Para ir conociendo ese tipo de cosas. Pues para pasar de grados centígrados a grados Kelvin, nosotros tenemos que sumar 273,15. Por ejemplo, si tenemos una temperatura de 0 grados centígrados y queremos saber qué Kelvin son, pues 0 más 273,15 sería 273,15 Kelvin. ¿De acuerdo? Y luego la presión, que nos la podemos encontrar entre unidades distintas, atmósfera, milímetros de mercurio y pascales. Aquí he puesto los factores de conversión de milímetros de mercurio y de pascales, ¿de acuerdo? En el sistema internacional yo aconsejo siempre atmósfera, ¿de acuerdo? Aunque los pascales también sería sistema internacional. Pero tenemos que conocer porque en algunos problemas así nos lo indican, nos dan milímetros de mercurio que no podríamos trabajar con ellos en una ecuación, ¿de acuerdo? Tendríamos que pasarlo siempre a atmósfera. Si me lo dan en pascales, en atmósfera, ¿de acuerdo? Esas son las unidades con las que nosotros, con las que nosotros vamos a trabajar. Bueno, pues visto esto, visto cuáles son las unidades de las tres variables que conforman el comportamiento de un gas, vamos a ver cómo científicos ya desde el siglo XVII van intentando ver cómo cambian los gases cuando esas tres variables de las que hablábamos pues sufren cambios. Entonces, la dificultad especial que tenían estos científicos es que la presión, el volumen y la temperatura, cuando cambian a la vez, para ellos era muy complicado. Cuando tú tienes un experimento y hacían o intentaban que las tres variables fueran cambiando, pues dices tú, a ellos les costaba bastante. No podían medir las tres cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que decidieron? Pues en todos los experimentos lo que hicieron es hacer este tipo de esquema, ¿de acuerdo? Fijaos, lo que hacían era cambiar una de las variables. Aquí podríamos tener un cambio de presión, de volumen o de temperatura, una de ellas, ¿de acuerdo? Cambia una. Varía la segunda variable y mantiene constante la tercera. ¿Qué significa? Pues imaginaos que yo podía ver cómo se cambiaba la presión en un experimento. Yo quiero ver cómo cambia la presión variando el volumen y manteniendo la tercera variable, que en este sentido sería la temperatura constante. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, quiero cambiar el volumen, veo cómo va a cambiar el volumen variando la presión y manteniendo la temperatura constante. O quiero ver cómo cambia la temperatura variando la presión teniendo el volumen constante. La cuestión era siempre mantener una de las variables con las que hemos trabajado, mantenerla siempre constante y ver, mientras varía las otras tres, cómo se producen los cambios en la que queda. ¿De acuerdo? Esto siempre es lo que hacían los científicos a partir del siglo XVII. No podían hacer otra cosa, no tenían los materiales suficientes como para poder ver cómo se podían integrar las tres al mismo tiempo. Pasados los años ya se pudo ver. Pero ahora mismo lo que intentaban es mantener una constante y ver qué le pasaba a las otras dos. Bueno, pues esa es la idea fundamental que llevan los científicos que vamos a ver ahora mismo. La primera ley que nosotros nos encontramos es la ley de Boyle.
¿de acuerdo? Boyle era un científico que estudió cómo cambiaba la presión y el volumen de un gas mientras la temperatura permanecía constante. Y la ley que descubrió Boyle fue que la presión por el volumen de un gas, la presión por el volumen tiene que ser constante siempre. ¿Qué significa? Imaginaos, él en los experimentos que desarrollaba, pues vio que si tú, por ejemplo, tienes una presión de 2 atmósferas y está esa presión de ese gas está en un volumen de 1 litro, ¿vale? Tú tienes 1 litro de gas a una presión de 2 atmósferas, el resultado de multiplicar P por V, pues me daba 2. En este caso daba 2. Pero, ¿qué pasaba si la presión aumentaba al doble? ¿Qué pasaba si la presión de 2 pasara a 4? Pues él vio que si la presión aumentaba, el volumen tenía que disminuir, de hecho disminuía, y disminuía a la mitad para que el producto permaneciera siempre constante. O sea, fijaos que 2 por 1 es 2 y 4 por 0,5 es 2. Lo que se deduce siempre es que en el mismo experimento, si la presión aumentaba, el volumen disminuía. ¿De acuerdo? Y lo hacía proporcionalmente. Por eso, él desarrolla esta ecuación donde nos dicen que presión por volumen en un experimento es constante. Quiere decir que si nosotros aumentamos la presión, el volumen lo tenemos que disminuir y al contrario. ¿De acuerdo? De ahí deduce que la presión por el volumen inicial tiene que ser siempre igual a la presión por el volumen final. O sea que 2 por 1 tiene que ser igual a 4 por 0,5. Y esa multiplicación ser siempre esa constante de la que estamos hablando en este caso. Bueno, pues eso es lo que nos comenta Boyle. ¿De acuerdo? Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Quiere decir que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Eso es lo que llega a Boyle, nada más. Eso es lo que hay que tener claro, que la presión se mide en atmósfera en ese caso y el volumen en litro. Esos son los tipos de problemas con los que nos podríamos encontrar si nos pusieran esa ley. Presión y volumen van cambiando y la temperatura constante, lo que hablábamos aquí antes. Aquí lo que está cambiando, aquí la constante sería la temperatura, ¿de acuerdo? Aquí la temperatura constante. Los cambios y las variaciones vienen producidos por el volumen y la presión. Bueno, pues una vez visto Boyle, vamos con la segunda ley, que es de un científico. Todo el mundo piensa que Gay-Lussac son 2 científicos, no, es uno solo, ¿de acuerdo? La ley de Gay-Lussac, que nos dice que la presión partido por la temperatura es una constante. 2 veces igual que lo que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Si yo divido una presión entre una temperatura, por ejemplo, imaginaos, yo tengo una presión de 2 atmósferas. Vamos a ponerlo con negro porque se ve mejor. Yo tengo una presión de 2 atmósferas y está sometida a 100 K. ¿Qué le pasa a la presión si la duplico? Pues pasa que la temperatura se duplica. ¿Veis? 2 entre 100 es igual que 4 entre 200. Eso es lo que me viene a decir a mí este científico, Gay-Lussac. La presión y la temperatura, la división entre ellas tiene que ser una constante. Vamos a ver la química que tenemos nosotros. Si la presión aumenta, la temperatura aumenta. O si la temperatura aumenta, la presión aumenta. ¿A quién nos suena a nosotros eso? Si os gusta la cocina, funcionamiento de la olla express. Si la temperatura aumenta, ¿qué le pasa a la presión? Aumenta del mismo modo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una ley en la que ya a principios también del siglo XIX, con el inicio de la revolución industrial, James Watt, ya son apuntes históricos, pues descubre la máquina de vapor. ¿De acuerdo? Gracias a este tipo de leyes. Él sabía que si elevaba la temperatura en una caldera de agua, la presión que se iba a ejercer podía mover cosas. ¿De acuerdo? Es muy importante que siempre unamos la química a la historia, porque gracias a la química los grandes descubridores, los grandes científicos han ido haciendo que el mundo
vaya creciendo como lo ha hecho. Bueno, pues la ley de Gay-Lussac, ¿qué tal? Sencilla, solo tenemos que sabernos eso. Fijar una cuenta simple se ve rápidamente. Bueno, pues luego tenemos la ley de Charles. La ley de Charles, bueno, aquí podríamos poner, que lo he quitado antes, lo que hemos dicho, ¿de acuerdo? Si le echáis un vistacico al libro veréis eso. Y la ley de Charles, exactamente lo mismo. Si el volumen cambia, la temperatura cambia. V entre T es constante. Significa que la presión va a ser constante. La presión no se refiere a esta constante, sino que V y T van a cambiar, mientras que la presión va a ser la variable que quede fija. Bueno, pues Charles dice que V entre T tiene que ser una constante, o sea que V1 entre T1 tiene que ser igual a V2 entre T2. ¿Qué viene a decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, un volumen de 2 litros y una temperatura de 100 K, otra vez, pues si yo el volumen lo duplico, la temperatura se duplica. Si la temperatura crece, el volumen crece. ¿De acuerdo? Es lo que nos viene a decir esto. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor es el impacto que hay entre las moléculas y todo tiende siempre a aumentar. ¿De acuerdo? La dilatación de una vía. La vía del tren, no sé si habréis fijado muchas veces que cuando el sol le da de lleno, se produce una dilatación en el metal, la temperatura crece por el sol, pero también crece lo que es el sólido en sí. Eso aumenta, se dilata. Y una cosa que tienen que tener los ingenieros en cuenta en las estaciones de verano y de invierno. En invierno todo se contrae y en verano todo se dilata. A la hora de construir hay que tenerlo siempre, que no solo en una vía, en cualquier construcción, hay que tenerlo siempre en cuenta. Ahí tenemos nosotros la ley de Charles. La vía no es un gas, pero nos viene a referir que la temperatura y el volumen están unidos. En el caso de los gases de esta forma y en los casos de los sólidos en otras, pero vienen siendo el mismo funcionamiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues visto las tres leyes, fijaos que siempre hemos mantenido una constante en cada una de las tres, pero hay una ecuación, la pregunta 1.4 del libro, hay una ecuación que se llama la ecuación general de los gases ideales, que es un compendio de las tres leyes que hemos visto. Es un compendio de las tres. Significa que las tres están dentro de esta formulita. La presión por el volumen partido de la temperatura es una constante. Con el paso de los años, estas tres se pudieron aunar en esto. Presión por volumen partido por temperatura es una constante. Significa que la presión inicial por el volumen inicial partido de temperatura inicial tiene que ser igual en el experimento, pasado el tiempo, a una presión por un volumen por una temperatura final. ¿De acuerdo? Mediante esta relación que tenemos nosotros aquí. Eso es lo que nosotros tenemos que recalcar con fuerza. Ahora, si os dais cuenta, esta ley, por ejemplo, si mantiene la temperatura constante, si en esa ecuación yo mantengo la temperatura constante, quiere decir, si aquí tengo 5 y 5, esos 5 se podrían ir, temperatura constante, ¿y con qué ley me encuentro? Con la ley de Boyle. Si yo cojo y mantengo el volumen constante, ¿con qué ecuación me encuentro? Con la ley de Gay-Lussac. Y si mantengo la presión constante, ¿con qué ley me encuentro? Con la ley de Charles. Entonces, si queréis estudiar esta sola ecuación, sabiendo que si unas permanecen constantes, tenéis las ecuaciones de los científicos que hemos visto antes. Con una sola podemos encontrar con la otra. Fácil, sencillico. Lo único importante, pues acordarte de que Boyle es P por V, que Gay-Lussac es P y T, y que el Charles es V y T. Pero en una sola ecuación nosotros podemos sacar las ecuaciones de los científicos. Bueno, pues creo que la teoría puede quedar más o menos clara, o ha podido quedar más o menos clara, pero para afianzar mucho más, ¿qué tal si hacemos de la página 57, qué tal si hacemos el ejemplo resuelto 5, ¿de acuerdo? El ejemplo resuelto 5 y echarle un vistacico a la actividad 16 de la misma página 57. Porque son ejercicios, el ejemplo resuelto muy sencillico, le echáis un vistacillo, cuidado con las unidades, ¿de acuerdo? Veréis que bien funciona
y echarle un vistacillo al ejercicio 16 de la misma página. Si tenéis dudas, me ponéis un WhatsApp y hacemos los dos ejercicios. Y si no, vamos aumentando un poquito la teoría para que veáis que esto que parece que a veces cuando uno abre el libro es muy difícil, está chupado. Mucho ánimo.